Bien, estamos con Néstor Osorio. Hoy lo vamos a consultar como titular de Inmobiliaria de Néstor Manuel Osorio, porque bueno, el tema de los alquileres es un tema que está muy sobre el tapete. La verdad que hay poca oferta, como pasa en el mercado, cuando hay poca oferta, los precios se elevan. En Buenos Aires se están hasta haciendo contratos en dólares, que la verdad... con un país como el nuestro, donde el dólar pega esos saltos, es todo un riesgo. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación de los alquileres en Suárez? Bueno, la situación está muy complicada en realidad. Ya está complicada desde que comenzó esta ley 27.551, que en julio cumplió 3 años. Vino complicado, ya su nacimiento vino complicado porque no hay que olvidarse que tuvimos la pandemia dejó secuelas por todos lados. Muchos se olvidan de lo que tuvimos la pandemia, de lo dejó en todo el mundo, problemas económicos, problemas sociales, y no escapan los alquileres. En ese momento hubo decretos tras decretos para poder beneficiar al inquilino, porque realmente no tenía trabajo, no podía pagar, se prorrogaban los vencimientos, se prorrogaban los ajustes. Cuando se normalizó todo, se creía que se iba a andar bien, después empezó a jugar otro rol que fue la inflación. La inflación realmente no favoreció para nada, porque los ajustes, la ley 27.551 marca que son anuales, y en un año realmente el salto era muy grande. Por un lado, el propietario no estaba beneficiado, porque era como si ponía el caballo delante del carro, cobraba al año todo ese receso que él tuvo. Y para el inquilino era un cachetazo muy grande, porque ese índice, ese mix de ajuste que dicta el Banco Central, que es canasta básica, con aumento salarial, tampoco se correspondía al ingreso que tiene el inquilino. Bueno, hoy es un día muy importante, después de mucho tiempo, se va a tratar en la Cámara de Diputados esta ley, hay una sesión especial. Pero, por un lado, de acuerdo a lo que dicen los medios, el oficialismo no querría dar quórum. ¿Por qué no quiere dar quórum? Porque lo que quiere la oposición es derogar o modificar. Derogar la ley en forma total o modificar los artículos que tratan de renovación de 3 años, pasarlo a 2, como era antes, y los ajustes que sean pactados entre las dos partes, locador y locatario, con un índice que ellos se pongan de acuerdo. ¿Qué dice el oficialismo? Que llevarlo a 2 años estaríamos de vuelta en lo mismo, porque a nadie le complica 3 años. Yo creo que si alguien tiene una vivienda para alquilar y vos tenés un buen inquilino, que se quede por vida alquilando. Y si es malo o no cumple o incumple el contrato... Antes del contrato se va... La ley se tiene que irse recién del contrato, porque esta ley marca realmente beneficios para el inquilino y para el propietario. O sea que es recíproco los beneficios que tienen, o sea que se ajusta muy a derecho. Porque si vos haces un contrato 2 años, entrás. Si sos buen inquilino, la casa la vas a poner bonita, la vas a arreglar, le vas a hacer más mejoras. Y al año ya estás pensando que por ahí te tenés que ir, que no te lo van a renovar. 3 años es diferente. Y el ajuste, que dice que se quiere que el acuerdo sea entre partes, sabemos que no existe acuerdo entre partes. Siempre hay una parte más débil. Y la parte más débil es la del inquilino. Por otro lado, también es entendible la del propietario, que quiere defender su capital. Entonces, yo considero que tiene que jugar otros factores. Primero, que el gobierno o las cámaras vean, a ver, cómo se puede hacer con el tema de la inflación. Si los ajustes, que hoy en día estamos hablando de un ajuste de un 110%, y no me quiero imaginar los contratos que vencen dentro de 3-4 meses, los ajustes que van a tener, va a ser imposible de pagar eso. Y también corre riesgo el propietario, porque el inquilino puede ser muy bueno, puede tener una predisposición bárbara. Pero si no le alcanza, no le alcanza claro. Realmente, no le alcanza, porque hoy en día hay inquilinos que están haciendo un sacrificio muy grande para poder cumplir. Entonces, tendría que haber alguna medida de emergencia. Eso lo digo yo, hacer un estudio de cada caso, que lo hace la inmobiliaria, estudiar cada caso y de acuerdo a ese caso que intervenga el Estado, hasta que esto se normalice, porque acá el problema de alquileres pasó a ser un problema de Estado. Sí. Ya no es más un problema del inquilino y del propietario, es un problema de Estado. ¿Por qué los alquileres? ¿Por qué no hay propiedades? Porque se están disparando los alquileres, la gente no lo puede pagar, son índices muy altos. Entonces, creo que más allá que las cámaras vayan a legislar de acuerdo
de 3 años llevarlo 2 años, en lugar de hacer ajustes anuales, hacerlos cuatrimestrales, trimestrales, semestrales, en lugar de poner una cláusula, un índice de ajuste dictado por el Banco Central, que sea pautado entre las dos partes, y sabemos que eso nunca se va a llegar. Entonces, esto es muy, muy, muy delicado. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. No hay que echarle culpa a nadie acá, porque esta ley viene del gobierno anterior, ya estaba elaborada y la puso en vigencia este gobierno, o sea que los dos gobiernos se preocuparon por hacer algo bien, pero no salió bien. Bueno, propiedades no hay en alquiler, para la venta hay muchísimas y la demanda que hay es grandísima, la gente cada vez tiene más necesidad y muchas veces alguien por alquilar algo no hace los números como corresponde, se mete en un compromiso, en un contrato que después se ve perjudicado él y se ve perjudicado también el propietario. Lo último, Néstor, para saber, a grandes rasgos, ¿cómo son los costos? Hoy un monoambiente en el centro, un monoambiente en la periferia, una casa en el centro, una casa en la periferia, ¿qué costos se están manejando? Mira, eso realmente varía mucho, pero por ejemplo, un departamento que es una cocina comedor chiquita con un dormitorio y un baño, alejado del centro, unas 10 cuadras del centro, tenés que hablar de 35.000 pesos. Una casa en ese mismo radio, en ese mismo lugar, por ejemplo, en 10 cuadras del centro, con 2 dormitorios, un living comedor, cocina chiquita o la cocina incorporada, te está hablando de 60 a 70.000 pesos, de ahí en adelante. Bien. Y ya una vivienda tipo en un lugar céntrico, una vivienda ya supera los 100.000 pesos. Ya supera los 100.000 pesos. Un alquiler céntrico de un departamento cómodo con 2 dormitorios, un living comedor, cocina, tenés que hablar de 120, 130.000 pesos y de ahí en adelante. Hay gente que lo puede pagar y gente que directamente no lo puede pagar. Y hay gente que tiene la necesidad de tener una casa con 2 dormitorios porque ya tienen 2 chicos. Es difícil la situación. Es difícil. A pesar de que se hacen barrios, a pesar de que se construyen viviendas, pero evidentemente no alcanza, la demanda supera la poca oferta que hay en alquileres. La demanda es grandísima, cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? No hay que olvidarse que en cierto momento en nuestro país se hicieron cantidad de viviendas. Acá en Soria se hicieron 1.000 y pico viviendas en poquito tiempo. Y siempre siguió existiendo el alquiler. No es que había casas ociosas que no se podían alquilar. Y ahora más, ahora no se está haciendo viviendas. Se hicieron viviendas, pues sí, se han hecho viviendas, pero no se han hecho en forma masiva. Creo que se van a hacer muchas viviendas, si Dios quiere, pero ¿qué sucede? El problema es ahora. Claro. La persona que necesita tener un techo arriba de la cabeza hoy lo necesita hoy. Néstor, te agradecemos mucho. Me imagino que la tarea de ustedes también se vuelve compleja porque, bueno, estás en el medio de la necesidad del inquilino, del propietario que quiere, por supuesto, hacer valer su propiedad y tener que encontrar un punto intermedio. Y claro, uno defiende al propietario, que es que confía en uno, y defiende también al inquilino, que es el que viene a buscar una ayuda. Nos ponemos en lugar de los dos y uno realmente hace el trabajo también de psicólogo un poco. ¿Dónde te encuentras, Néstor? A ver, Rivadavia 520. Perfecto. Muchas gracias, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, muchas gracias.